Constitucionalmente hablando, el videopodcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el episodio anterior, hablamos sobre justicia constitucional comparada con Mateo Nicolini, docente e investigador de Derecho Constitucional Comparado. En el episodio 18 conversaremos sobre el pospositivismo jurídico y las altas cortes, con Rafael Buzón, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante y de la Maestría de Derecho Penal en la Universidad de las Américas. Bienvenidas y bienvenidos. Hemos preparado una serie de preguntas sobre el tema planteado y vamos a empezar. Quiero hacerte la primera pregunta, que es con la que radicalmente tenemos que empezar. ¿Qué es el pospositivismo jurídico? Muy bien. El pospositivismo pues, es una teoría del derecho que podemos, en la que podemos clasificar pues, autores como Dworkin, como Alexis, como el segundo McCormick, como Carlos Santiago Nino o como Manuel Atienza. Y es una teoría del derecho que pretende dar cuenta de los cambios estructurales que tienen lugar en nuestros sistemas jurídicos cuando pasamos del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Es decir, cuando, como dice Habermas, la moral emigra dentro del derecho. Es decir, se produce un cambio estructural donde la relación gobernante-gobernado, la relación política, ya no se va a ver ex parte principi, es decir, desde el punto de vista del gobernante, sino ahora desde el punto de vista del gobernado, es decir, ex parte populi, ¿no? Y precisamente donde se va a poner el foco va a ser en los derechos de los gobernados, ¿no? Bueno, para explicar este fenómeno, ¿no? Que no es más que el trasunto de la tensión que, fluye a lo largo de toda la historia del pensamiento jurídico, que es la tensión entre la autoridad y la justicia, es uno de los núcleos generadores que conforman, dependiendo de cómo se articula esta tensión, conforman los diferentes sistemas jurídicos, pues yo creo que tenemos que articular, para comprender bien en qué consiste el pospositivismo jurídico, cómo se da esta tensión entre la autoridad y la justicia en el Estado constitucional, ¿no? Aquí me parece que las ideas de Josep Aguiló pues, fueron muy acertadas, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir esta tensión entre la autoridad y la justicia para el Estado constitucional? Bueno, podemos partir de, por ejemplo, una idea de bien para diseñar qué Estado queremos, una idea de bien, ponernos todos de acuerdo en la idea de bien y crear una estructura sistemática en torno a esa idea. Claro, esto es muy difícil, ¿no? Esto es muy complejo porque precisamente nuestras sociedades son plurales, no hay acuerdo en torno al bien y por tanto sea una perspectiva fracasada de antemano para intentar lograrlo, ¿no? Entonces, Josep Aguiló lo plantea, lo reconstruye esta tensión de una manera muy precisa, ¿no? Él dice, pues bueno, ya que en la idea de bien no nos ponemos de acuerdo, vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo en la idea de mal. Es decir, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en cuáles son todos los males potenciales de toda dominación política, ¿no? ¿Cuáles son los males potenciales de toda dominación política y frente a los cuales nunca estamos del todo vacunados, ¿no? Sino frente a los cuales siempre tenemos que estar atentos y en lucha, ¿no? contra ellos, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían estos males potenciales de toda dominación política? Bueno, en primer lugar, pues la arbitrariedad, ¿no? Es decir, someterse al gobierno de los hombres en lugar de al gobierno de las normas, ¿no? También pues tenemos el problema del autoritarismo, que es cuando el titular del poder político cree que puede gobernarlo todo y con cualquier contenido, ¿no? También tenemos el mal del despotismo, es decir, cuando se excluyen a los ciudadanos de las decisiones políticas que les afectan. Y finalmente pues tenemos el problema de la exclusión social, ¿no? Que es aquel problema que surge, que aparece cuando determinados colectivos de personas nunca consiguen que sus intereses se vean reflejados en eso que se llama el interés general, ¿no? Bueno, frente a estos males, el constitucionalismo toma ciertas medidas higiénicas, ¿no? Ciertas medidas higiénicas. Frente a la arbitrariedad, pues el constitucionalismo reconoce
los derechos vinculados al imperio de la ley y al debido proceso. Es decir, derechos que consisten en darle un título al ciudadano para que pueda defenderse. Frente al problema del autoritarismo, pues reconocemos los derechos de libertad. Es decir, creamos una esfera de inmunidad al ciudadano que se traduce en una incompetencia del soberano. El soberano es incompetente para entrar en esa esfera de inmunidad, ¿no? Frente al problema del despotismo, pues creamos los derechos democráticos, los derechos de participación política. Es decir, le atribuimos un derecho al ciudadano que implica que al menos va a poder remover a la élite política del momento, que al menos va a poder cambiar de élite política, ¿no? Y frente a la exclusión social, pues creamos los derechos sociales, ¿no? Aquellos intereses que un sistema jurídico no puede dejar de satisfacer. Claro, si analizamos estas ideas con un poco más de precisión, de profundidad, nos podemos dar cuenta que los remedios frente a la arbitrariedad y al despotismo, es decir, los derechos vinculados al imperio de la ley, al debido proceso y los derechos democráticos, constituyen la concepción de la autoridad legítima del constitucionalismo. Es decir, quién y cómo puede gobernar legítimamente, ¿no? Y si nos vamos al otro polo, a los derechos de libertad y a los derechos sociales, pues vemos que estos son los derechos que constituyen la concepción de la justicia del constitucionalismo. Tenemos los dos polos, el de la autoridad y de la justicia, ¿no? Es decir, estamos estableciendo cuándo un ciudadano tiene que obedecer a una autoridad porque es una autoridad legítima, pero también estamos estableciendo cuáles son los límites de ese deber de obediencia, cuando no se satisfagan ciertos derechos. Por tanto, el derecho aquí ya no puede tener cualquier contenido, sino que estamos estableciendo cuáles son los contenidos imposibles y necesarios de todo sistema jurídico, ¿no? Así es como podemos reconstruir esta tensión, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues la clave está en darse cuenta que el núcleo generador de toda esta construcción son los derechos. Son los derechos. Es decir, se pasa de la idea, por ejemplo, de Kelsen, del prescriptivismo, de ver lo valioso como derivado de lo ordenado, para verlo justo al revés. Es decir, para ver lo ordenado como un desarrollo de lo valioso. Es decir, hay una prioridad justificativa de los derechos sobre los deberes, ¿no? Bueno, el pospositivismo jurídico lo que intenta es construir una teoría para dar cuenta de todo este fenómeno. Para dar cuenta de todo este fenómeno, ¿no? Y digamos, todas las discusiones que han surgido nuevas en la teoría del derecho, pues vienen a ser un reflejo de este proceso de constitucionalización de los ordenamientos y de ver si el positivismo jurídico tenía las herramientas suficientes para dar cuenta de esta práctica, ¿no? Así podemos explicar, por ejemplo, el problema de las relaciones entre el derecho y la moral, ¿no? Es decir, la separación tajante que hace el positivismo entre el derecho y la moral, que es una separación que, aunque se pueda disociar, no se puede separar tajantemente desde un punto de vista pospositivista, es decir, hay una conjugación conceptual entre el derecho y la moral, pero también, pues, digamos, todos los debates que han surgido en torno a la subsunción y la ponderación es fruto de haber introducido los principios en el ordenamiento jurídico y ver si el positivismo tenía modelos de razonamiento jurídico para operar con esas categorías. Como digo antes, la relación entre los derechos y los deberes, el positivismo jurídico suele tomar como categoría primaria la correlatividad entre derechos y deberes, de tal manera que de los deberes de un sujeto podemos deducir sus derechos, pero claro, esto desde un punto de vista justificativo no tiene sentido, sino que el reconocimiento de derechos es lo que justifica la imposición de deberes, desde una perspectiva pospositivista, ¿no? Y bueno, el otro gran debate, pues que ha sido y sigue siendo y sigue abierto, que es el debate en torno al escepticismo y al objetivismo moral, ¿no? Que, digamos, está detrás de todas estas categorías. Muy bien. Por supuesto, es una propuesta interesantísima que, con todas las razones que tú ofreces, nos dan luces para poder entender precisamente eso. ¿Qué teoría jurídica se adapta mejor al Estado constitucional? Y un poco siguiendo la línea de Nino con la analogía de la carta de navegación. La Constitución es la carta de navegación de un pueblo, decía él, y me parece que es precisamente el punto en el que conviene hablar de lo último que señalaste. ¿Qué es el objetivismo moral y qué es el escepticismo? ¿Cómo pueden influir en la práctica del derecho a partir precisamente del pospositivismo jurídico y de lo que propone esta teoría del derecho?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Son cuestiones abstractas, pero que, digamos, las nuevas teorías del derecho han demostrado que los juristas no pueden no participar de estas discusiones, ¿no? Y, digamos, el jurista del Estado constitucional tiene que hacer un esfuerzo también por trabajar en filosofía política y filosofía moral, ¿no? Aquí estamos hablando ahora del problema del objetivismo y del escepticismo. Yo creo que para entender bien estos problemas hay que situarlos históricamente. Es decir, la filosofía analítica suele enfrentar a los problemas aislados del contexto, ¿no? Es decir, ahistóricamente, ¿no? Yo creo que estos problemas ganan luz cuando se los sitúa históricamente. Acabo de explicar que estamos ahora en el Estado constitucional de derecho. Por tanto, se trata de un Estado ya en el que el derecho no puede tener cualquier contenido, que era la tesis clásica positivista, ¿no? En el formato kelseniano, el derecho puede tener cualquier contenido y lo único que importa es la validez formal de las normas, ¿no? Claro, en el Estado constitucional aparece la idea de validez material, ¿no? Ahora una norma, para que sea correcta, para que sea legalmente válida, tiene que ser conforme con los valores del ordenamiento. Claro, una vez que metemos los valores en el ordenamiento, tenemos que tener una teoría sobre si esos valores se pueden conocer, si son racionales y si se puede operar con ellos, ¿no? Claro, yo aquí el escepticismo, por ejemplo, el escepticismo de un Kelsen o de Ross, de Alf Ross, pues yo creo que no dan el suficiente rendimiento como para operar en esta práctica. Para empezar, porque creo que si uno dice que la justicia y por tanto los valores son un ideal irracional, o como dice por ejemplo Alf Ross, que hablar de la justicia, apelar a la justicia es como dar un puñetazo en la mesa, pues yo creo que además de ser autorrefutatorio, esta propia forma de ver el escepticismo es radicalmente frustrante para dar cuenta de la práctica jurídica. Obviamente esto amerita, digamos, un desarrollo crítico y no hay que hacer un hombre de paja del escepticismo. Pero me voy a centrar, digamos, en lo que es el objetivismo, ¿no? Que es el foco de lo que estamos aquí hablando, en tanto que es la teoría moral que asume el pospositivismo, ¿no? Lo primero que creo que hay que hacer es distinguir el objetivismo del absolutismo. O sea, ya de antemano tenemos tres posiciones, ¿no? El escepticismo, que es la tesis que dice que los valores son irracionales, que son completamente subjetivos y que por tanto hay que evitar meter términos valorativos en el derecho y en las constituciones. Pero también tenemos el absolutismo, que en realidad el absolutismo es la otra cara del escepticismo. Es decir, los valores son absolutos y por tanto no se pueden discutir. No se puede argumentar tampoco racionalmente en torno a valores porque los valores son los que son. Es decir, el absolutismo es la teoría moral que tienen detrás las diversas religiones, ¿no? Las diversas religiones. Sin embargo, el objetivismo intenta situarse en un punto medio, ¿no? Y por eso predica, digamos, el falibilismo. El falibilismo. Es decir, el objetivismo se va a predicar de las razones. El objetivismo no predica la objetividad de un hecho moral que está fuera en el mundo externo. Es decir, como decía Dworkin, no existen los morons, que son los átomos morales que están fuera en la realidad y que hay que descubrir, ¿no? Sino que la objetividad se predica de las razones, de la pretensión de corrección que hay a través de las razones, de tal modo que si uno sigue las reglas del discurso crítico racional, si usted tiene una posición moral y frente a ella ha recibido una razón más fuerte, usted tiene el deber de reconocerlo y cambiar su posición moral. Es decir, para un objetivista, a pesar de que cuando uno argumenta erige la pretensión de que su razón es objetiva, puede ser que está equivocado y tiene que reconocer que está equivocado y cambiar este punto, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que esta idea no ha sido muy bien recibida entre los juristas. Es decir, parece que hay algún impedimento, no sé si psicológico o retórico, para entender esta idea del objetivismo moral, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar presentar esa idea desde diversos puntos de vista, ¿no? Aunque probablemente exija un mayor esfuerzo teórico. Es decir, esto no es la teoría moral, como se sabe, no es algo precisamente sencillo, ¿no? Yo creo que se puede comprender también el objetivismo moral dando un paso atrás. Es decir, yendo a una tesis teórica más básica que la tesis del objetivismo moral. ¿Cuál es esta tesis? Pues es la tesis de la unidad de la razón práctica. La unidad de la razón práctica. La unidad del razonamiento práctico pues hace referencia al tipo de argumentación jurídica al que pertenecen la argumentación jurídica, la argumentación política y la argumentación moral, ¿no? Y es una tesis que trata de evitar
la desintegración del razonamiento, dándole prioridad a las razones morales. ¿Por qué? Porque de entre esos tres tipos de razones son las únicas razones que son autónomas e imparciales. Y por tanto, las razones que pueden cerrar una argumentación, ¿no? Ahora bien, aquí hay muchos problemas, ¿no? Fíjense que esta era la tesis de la unidad de la razón práctica. Carlos Santiago Nino decía que era la tesis más básica de la filosofía del derecho. La tesis más básica de todas, por la que había que empezar, ¿no? ¿Qué quiere decir realmente? Pues quiere decir que las razones jurídicas no son razones autónomas para justificar decisiones. Que las razones jurídicas no son razones autónomas para justificar decisiones. Claro, aquí ya se presentan un montón de problemas, que es el problema del imperialismo de la moral, ¿no? Cómo conseguimos una parte de sustantividad para el razonamiento jurídico. Bueno, antes de plantear este problema, yo creo que hay que ver una cosa, ¿no? Y es, si decimos que las razones jurídicas no son razones autónomas para justificar decisiones, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si aceptamos una norma por su contenido, esta aceptación es indistinguible de un juicio moral. Y que si aceptamos una norma por su origen, hay que preguntarse por qué es relevante el origen. De tal manera que podemos hacer la cadena de autoridades y llegaríamos hasta lo que Hart llamó la regla de reconocimiento. Pero ahora nosotros podemos volver a preguntar, ¿y por qué aceptar la regla de reconocimiento? Y la aceptación de una regla solo y exclusivamente se puede hacer por razones autónomas e imparciales, que por definición son las razones morales. ¿Esto qué quiere decir? Que si la argumentación jurídica siempre tiene un tramo de argumentación moral, aunque muchas veces está implícito, y si decimos que la argumentación moral no es posible, pues tampoco lo sería la justificación jurídica. Tampoco lo sería la argumentación jurídica. Es decir, el objetivismo moral se presenta como la única condición de posibilidad para que sea posible la argumentación jurídica. Pero volvemos al problema, ¿cómo evitamos el imperialismo de la moral, ¿no? Y yo creo que aquí hay autores que han aportado mucha luz al problema, ¿no? Básicamente, si uno analiza el esquema y abstrae cómo están argumentando, uno se da cuenta que están argumentando en base al utilitarismo de reglas, ¿no? Lo que van a decir estos autores es que las reglas morales no se aplican directamente a la justificación jurídica, sino que son las reglas de la justificación jurídica las que han de estar justificadas moralmente. Ese es el cambio, ¿no? Y esto lo podemos ver en los razonamientos, por ejemplo, de Rawls, los razonamientos de Marcus Singer, de Atienza o de Nino, por ejemplo. Nino, que digamos elabora una teoría del razonamiento jurídico escalonado, una teoría del razonamiento jurídico en dos niveles, viene a ser un reflejo de esta tesis, ¿no? ¿Qué es lo que viene a decir Nino? Bueno, pues Nino dice, el proceso justificativo tiene siempre dos fases. En la primera se deben articular las razones que legitiman la práctica social en la que está fundamentada la Constitución, ¿no? Y en el segundo paso, en el segundo proceso, pues el razonamiento se tiene que ajustar a las razones que se han dado en el primer nivel, de tal manera que todo lo que vaya contra esas razones queda excluido del razonamiento jurídico. Este sería el modo en que se incorpora esa tesis de la unidad de la razón práctica y la diferencia entre el razonamiento jurídico y el razonamiento moral y ver cómo están conjugados. Muy bien, esto nos lleva a ver al derecho como una práctica social que se ejercita argumentativamente. Entonces, yo quisiera preguntarte ahora, siguiendo la línea de nuestro diálogo, ¿qué estructuras argumentativas entonces serían las que pueden ayudar a las altas cortes a lograr una decisión más motivada o de mejor calidad, si también queremos decirlo así? Bueno, para empezar, estructuras argumentativas hay muchas, ¿no? Las dos formas más básicas de argumentar en el derecho son la analogía y la reducción al absurdo, ¿no? Es decir, dos ideas amparadas en una idea previa que es la idea de coherencia. La analogía es agregar información y la reducción al absurdo, reducir información, pero manteniendo las señas de identidad del sistema, ¿no? Y bueno, después podemos hacer muchos tipos de argumentos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que las mejores clasificaciones, las más acreditadas, son la de Giovanni Tarello en la interpretación de la ley o la de Perelman y Olbrecht-Titeca en la nueva retórica, ¿no? Pero si interpreto bien lo que me quieres preguntar, yo creo que te refieres más a la idea de lo que está en juego, que es la idea de subsunción y la idea de ponderación, ¿no? Como esquemas argumentativos básicos que precisamente en una alta corte se manifiestan con especial trascendencia y con especial fuerza, ¿no? Claro,
La subsunción es el modelo que recibimos del Estado legal de derecho, ¿no? Es decir, un Estado donde el paradigma normativo son las reglas. Las reglas entendidas como aquella entidad organizada con un antecedente cerrado y un consecuente cerrado. Es decir, una norma cuyo ideal regulativo es el ideal de la tipicidad. Son normas que, desde el punto de vista del razonamiento práctico, están destinadas a evitar la deliberación, a que el destinatario de esa norma no delibere, ¿no? Por tanto, ser leal a una regla implica en este caso, pues ser leal a su expresión o a su significado, ¿no? Por tanto, los problemas cuando hay conflicto de reglas se ven como problemas de naturaleza semántica. Esto es, por supuesto, correcto. Es decir, entonces, las reglas son la garantía de la autonomía de las personas, ¿no? Las reglas son la autonomía de que no tengamos que estar ponderando en cada caso en la vida social, ¿no? Y, por supuesto, es lo que facilita el razonamiento del juez en la mayoría de los casos fáciles que se dan en el día a día, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Pues que en el Estado constitucional hemos introducido los valores, ¿no? Los valores. Y, por tanto, se ha creado una entidad institucional que es la vertebración en el sistema de los valores, que son los principios. Los principios, ¿no? Si nos fijamos en la estructura lógica de los principios, podemos decir que los principios no tienen antecedente. No tienen antecedente. Es decir, que las condiciones de aplicación de un principio no están ni siquiera genéricamente determinadas. Por esto, por ejemplo, tienen fuerza expansiva para todo el ordenamiento. ¿Por qué? Porque hay que aplicarlos siempre que sea relevante aplicarlos, siempre que haya una oportunidad para aplicarlos. Por eso se expanden por todo el ordenamiento jurídico. Claro, si esto es así, si no tienen antecedentes, esto lo que implica es que siempre exigen deliberación. Es decir, los principios no están destinados a excluir la deliberación, sino precisamente a que se delibere sobre el caso. De tal manera que ser leal a una norma de principio es obviamente serlo a su expresión, pero sobre todo serlo a su sentido. ¿A qué quiere proteger ese principio? ¿No? Porque desde este punto de vista se van a ver los principios como aquello que dota de sentido a las reglas. Los principios se van a ver como aquello que dota de sentido a las reglas, ¿no? Sobre la ponderación, por supuesto, se ha hablado mucho y se ha construido muchas teorías, la fórmula del peso de Alexis, etc. Pero en realidad la ponderación no es más que la construcción de un caso genérico. Es decir, la ponderación no es más que a través de dos principios o más principios construir una regla que se aplique por subsunción. Es decir, si lo vemos así, podemos ver perfectamente cómo la codeterminación entre la práctica legislativa y la práctica justificativa se va de un paso a otro. Es decir, el legislador va de principios a reglas y el juez va de reglas a principios, pero para volver a las reglas, ¿no? Ese sería el proceso justificativo. Y claro, ¿dónde está el asunto, el meollo de la cuestión? Pues si hay criterios racionales para evaluar una ponderación, para hacer una ponderación correctamente, ¿no? Y bueno, pues este problema tenemos un cierto prejuicio los juristas, porque, por ejemplo, en la filosofía analítica vienen del positivismo lógico y todo lo que se escapa a la lógica no es racional, y tenemos el problema de que esos criterios no existen para hacer una ponderación, ¿no? La lógica de la ponderación desborda los criterios estrictamente lógicos, y lo único que tenemos los juristas son las razones, que son, pues digamos, los argumentos que tenemos para saber si una determinada tesis es correcta o incorrecta. Es decir, tenemos que contar con criterios de evaluación de los argumentos, que son los criterios que están presentes en los criterios de siempre, digamos, de la racionalidad práctica. Es decir, la universalidad, la coherencia, la adecuación a las consecuencias, ver cómo encaja con la moralidad social, apelar en todo caso a una moral crítica, una moral justificada, o, digamos, un paradigma de cierre que sea la razonabilidad, ¿no? Esos son los criterios que tenemos los juristas. Bien, entonces estamos hablando de discurso, que puede ser discurso jurídico, discurso político. En términos generales, quiero referirme solamente a discurso. Y si hablamos de discurso, hablamos indefectiblemente de argumentación. Y entonces también tenemos que poner el ojo sobre algo importante dentro de este mar del discurso, ¿no? Que son las falacias. ¿Qué son las falacias argumentativas y cómo pueden influir en el análisis de los casos que analizan precisamente las altas cortes? Bueno, las falacias son aquellos argumentos que parecen ser buenos, válidos, correctos, pero que en realidad no lo son.
¿no? Y por tanto, digamos, un juez tiene que estar siempre atento a no cometer falacias y a identificar las falacias cuando, por ejemplo, está leyendo un recurso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aceptar la conclusión de una falacia es irracional y por tanto injustificado, ¿no? Ahora bien, si tenemos una visión amplia de la argumentación, es decir, una visión que al menos tenga las 3 dimensiones básicas, es decir, una dimensión formal, donde básicamente se centra en la estructura de la argumentación, es decir, si se puede pasar de unos enunciados a otros, ¿no? Si se satisface un esquema de inferencia válido, y por tanto los criterios que tenemos son los criterios de la lógica clásica para saber si algo es correcto o incorrecto. Si tenemos una dimensión formal, también una dimensión material, que es la dimensión que se ocupa de las premisas, es decir, se ocupa de las premisas entendidas como buenas razones, ¿no? Es decir, tratamos aquí de responder a preguntas como ¿qué debo creer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo sé que una creencia está justificada, es válida, ¿no? Y bueno, pues para eso pues contamos con los criterios de evaluación de los argumentos, leyes científicas, máxima de experiencia, etcétera, ¿no? Tenemos una dimensión formal, una dimensión material y una dimensión pragmática, ¿no? Una dimensión pragmática que la podemos dividir en dialéctica y en retórica, y la dialéctica y la retórica pues son lo que está dirigido a convencer y a vencer y a convencer, la dialéctica a vencer y la retórica a convencer sobre una cuestión problemática, ¿no? Y para esto también tenemos criterios de evaluación, que se hayan respetado las reglas del juego limpio, tenemos las reglas del discurso crítico racional, etc. Si uno ya tiene esta dimensión, esta visión de la argumentación, para entender las falacias, pues entiende perfectamente que un buen argumento será aquel en el que se den las 3 dimensiones. Es decir, un buen argumento será aquel que parta de unas premisas relevantes y sólidas, tenga una forma lógica adecuada, satisfaga un esquema de inferencia válido y persuada, o debiera persuadir, a un auditorio con actitud imparcial, racionalidad, que respete las reglas del discurso crítico racional, etc. Si entendemos esto, pues ahora podemos reconstruir una teoría de las falacias, ¿no? Ahora podemos decir que podemos tener falacias formales, falacias materiales y falacias pragmáticas, ¿no? ¿Qué será una falacia formal? Pues aquel tipo de razonamiento que parece correcto, pero en realidad está incurriendo en un error lógico. Es decir, no está satisfaciendo un esquema de inferencia válido. ¿Qué sería una falacia material? Pues aquella que parte de premisas o bien falsas o bien irrelevantes. ¿Y qué sería finalmente una falacia pragmática? Pues aquí habría que distinguir entre dialéctica y retórica. Una falacia dialéctica es aquella que no respeta las reglas del discurso crítico racional. Por ejemplo, que no sea sincero. Por ejemplo, ¿no? Y una falacia retórica sería aquella que logra la persuasión, pero vulnerando reglas morales, infringiendo reglas morales, ¿no? Es decir, se intenta poner como criterio que no valga solamente la eficacia, que se consiga precisamente el fin, la convicción, sino que se introduce también la idea de validez, ¿no? De que ese fin sea correcto. Y aquí está la forma de explicar, por ejemplo, ideas como la del auditorio universal de Perelman o la del consenso racional de Habermas, ¿no? Esto sería pues una guía para hablar de las falacias, ¿no? Muy bien. Entonces, en este punto me parece necesario ir pasando a 2 preguntas que son importantes para el ejercicio del rol judicial que cumplen las altas cortes. Y quería precisamente preguntarte qué criterios de evaluación de razonabilidad legislativa debe tomar en cuenta una corte en estos casos que llegan a su conocimiento, casos difíciles, casos fáciles en general. Ajá. Bueno, por supuesto, para hacer la crítica hay que tener los criterios, ¿no? Y digamos, una buena parte del trabajo de los filósofos y los teóricos del derecho es, o debería ser, establecer los criterios, ¿no? Yo creo que aquí es indiscutible que Atienza fue el que puso los cimientos del debate de lo que es una teoría de la legislación racional, ¿no? Un artículo de hace muchos años, del 87, sobre la teoría de la legislación. Y yo creo que, digamos, sigue siendo el núcleo del que hay que partir para construir una teoría de la legislación más amplia, pero que nos puede servir de cara a las altas cortes o a cualquier juez para analizar una argumentación legislativa, ¿no? Atienza lo que hace es lo siguiente. Él dice, bueno, vamos a intentar simplificar qué es un procedimiento legislativo, ¿no?
Si abstraemos todos los elementos, ¿qué podemos obtener? Bueno, pues que un proceso legislativo tiene una serie de elementos y son esos, no puede haber más, ¿no? Tenemos los edictores, los que dictan la norma, tenemos los destinatarios, tenemos el sistema jurídico al que va la norma, tenemos los fines que se quieren conseguir y los valores que se quieren proteger. Bueno, pues si conseguimos articular las relaciones que se dan entre estos integrantes del proceso legislativo, podemos obtener una estructura en 5 niveles de racionalidad, ¿no? En primer lugar, pues tendríamos una racionalidad lingüística. Es decir, el edictor tiene que transmitir un mensaje con claridad al destinatario. Es decir, el valor fundamental es la comprensibilidad del mensaje que manda el edictor al destinatario, ¿no? Después tenemos una racionalidad formal, sistémica, ¿no? Es decir, hay que tratar que la norma que va a ingresar en el ordenamiento no genere lagunas ni contradicciones, no genere lagunas ni antinomias, ¿no? Es decir, que sea coherente con lo que está establecido en el sistema. Después tenemos una racionalidad pragmática, que es la racionalidad que se ejercita tratando de que la conducta de los destinatarios se adecue a lo que está previsto en la ley, ¿no? Se adecue a lo que está previsto en la ley. También tenemos una racionalidad teleológica, un nivel de racionalidad teleológica, es decir, independiente, si se cumple esa ley, si el ciudadano cumple esa ley, una vez cumplida va a producir el efecto que quiere conseguir o no. ¿Quiere conseguirlo o no? Por eso se distinguen la racionalidad pragmática de la teleológica, ¿no? Y finalmente, pues podríamos hablar de un nivel de racionalidad ética. Es decir, de acuerdo con los valores constitucionales adecuadamente interpretados, ¿está justificada esa ley o no? ¿No? Y bueno, también podríamos establecer un nivel de metarracionalidad, ¿no? Que sería algo así como la razonabilidad, que sería como intentar encontrar un equilibrio entre todos los niveles anteriores y no tener que sacrificar ninguno de ellos, ¿no? A un coste excesivo. Claro, si ahora nos situamos en la perspectiva de un juez que tiene que analizar una ley, podemos utilizar estos niveles de racionalidad y transformarlos en preguntas para precisamente analizar esa ley. Por ejemplo, empezamos. ¿Tiene esta ley una forma lingüísticamente adecuada? Es decir, ¿está asegurada su comunicabilidad? ¿Es coherente y sistemática? Es decir, ¿no genera lagunas ni contradicciones? Podemos preguntar. ¿Es efectiva? Es decir, ¿se está consiguiendo lo que quiere la ley con ella? Y también desde el punto de vista teológico, ¿es eficiente? ¿Se están consiguiendo los fines últimos que se quieren? Es decir, ¿se está adecuando la conducta del destinatario a lo que prevé la ley y se están consiguiendo esos fines? Y después, ¿está justificada éticamente? Y en el último punto, ¿es razonable? ¿Logra estos objetivos a un coste satisfactorio? Digamos, ahí tenemos una paradigma de preguntas que un juez podría simplemente hacerse, cuestionarse, para servir de criterio, para criticar una decisión legislativa, una decisión legislativa. Claro, esto es relevante tomarlo en cuenta al momento de analizar acciones, por ejemplo, de inconstitucionalidad de una norma. Así que, bueno, muchas gracias por tu respuesta y la última pregunta a la que quiero llegar y que presenta un reto enorme es ¿cuál es el rol de las Cortes en un país en el que existe una institucionalidad en construcción o a su vez en la que su institucionalidad es muy débil? Bueno, esta es la pregunta del millón. Es una pregunta difícil de responder, pero podemos responderla. Es decir, ¿cuál debería ser la función de una corte respecto a la institucionalidad? Pues obviamente, de antemano, favorecer esa institucionalidad. Es decir, hay que tener en cuenta que todos los actores políticos van a intentar usar y usan esa institucionalidad de acuerdo a sus fines. Es decir, los actores políticos generan una presión gigantesca y utilizan esa misma institucionalidad para sus fines partidistas, ¿no? Claro, la Corte, en este caso, lo que tiene que asumir son roles institucionales. Es decir, roles institucionales vinculados a la idea de independencia y a la idea de imparcialidad, que básicamente son las instituciones que están destinadas a que la argumentación entre los jueces y del propio juez sea lo más próxima al discurso crítico racional posible. Es decir, las instituciones de la independencia y de la imparcialidad pueden verse como el instrumento para que las razones explicativas y las razones justificativas de un juez coincidan, ¿no? Claro, entonces, si esto es así, las decisiones de una corte, las decisiones de un juez,
desde el punto de vista institucional, no deben de ir orientadas a servir a una de las partes del proceso político, ¿no? A decir cada una tiene razón o la otra no, sino que la Corte, en su dimensión institucional, está destinada a garantizar la propia práctica constitucional, la propia continuidad de la práctica en el tiempo y a su desarrollo. Tiene que servir a la práctica, no a diversas instancias políticas, ¿no? Y así se ve el rol de lo que es una Corte, ¿no? Claro, si nos fijamos, una de las virtudes principales de una Constitución es la resistencia. Es decir, hay un artículo muy, muy bonito, muy bello, de Francisco Tomás y Valientes sobre esto, ¿no? La resistencia constitucional y los valores. ¿Qué es la resistencia? Pues bueno, la capacidad de prolongarse en el tiempo y hacerlo dando respuesta a los problemas. Es decir, la capacidad de prolongarse en el tiempo cumpliendo las funciones constitucionales que se tienen asignadas, ¿no? Claro, desde este punto de vista se ve como el juez constitucional tiene que ser el tercero en discordia. Es decir, o visto desde otro lado, tiene que ser el moderador de esa práctica, ¿no? Y claro, para comprender esto, es clave comprender que no se trata tanto de pegarse a la letra de la Constitución, que por supuesto también, no somos neoconstitucionalistas, por supuesto que hay que pegarse a la letra de la Constitución, pero también hay que atender a los fines y a los valores que esa Constitución está intentando proteger. Es decir, a lo que dota de sentido a la letra de la Constitución, ¿no? Es decir, se tiene que asegurar la continuidad de la Constitución, que no es más que decir que es asegurar la continuidad y el desarrollo de los derechos. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y claro, y ya pues para terminar, yo creo que para esta operación pues ya no nos vale una teoría del derecho que vea el sistema simplemente como un conjunto de normas, sino, además de entender que obviamente el derecho es sistema y es un conjunto de normas, el derecho también es una práctica social muy compleja y que precisamente está orientada a asegurar, a desarrollar, a proteger estos fines y estos valores. Muy bien, muchas gracias Rafael por tus respuestas. Gracias por estar en el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador. Ha sido un placer pues entablar este diálogo y pues bienvenido siempre. Un placer, muchas gracias.